Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lacorte Vivar Víctor. Soy de la carrera de Administración de Empresas del grupo 7601 y en esta ocasión voy a tratar de explicar lo referente a los temas de la supervisión del comité de auditoría. Bueno, por principio de cuentas, el comité de auditoría es una unidad creada por el Consejo de Administración para asegurar el pleno respeto y apoyo a la función interna y externa por parte de todos los integrantes de la organización, para asegurar los objetivos de control interno y para vigilar por el cumplimiento de la misión y objetivos de la propia organización. Es una unidad de consulta, asesora y apoyo a la administración. Su objetivo es coordinar los esfuerzos de auditoría de una organización bajo un esquema de directriz centralizada que dicta políticas y lineamientos tendentes al apoyo y cumplimiento de los objetivos de auditoría interna y auditoría externa. Es el establecimiento y definición de los vínculos de autoridad, planeación, ejecución, reporte y aseguramiento de las actividades del grupo de auditoría interna en coordinación con los auditores externos hacia el comité de auditoría instaurado por el Consejo de Administración. Ahorita voy a tratar de explicar un poco más a detalle todo esto. La estructura del comité de auditoría está integrado por el director de auditoría interna, el auditor externo, el director general de la organización, los directores o responsables de las principales áreas operativas, como son producción, comercialización, finanzas, administración y contraloría, y eventuales especialistas que sean requeridos atendiendo a necesidades específicas. Todos ellos coordinados por el director de auditoría interna como responsable director por el funcionamiento del comité. Bueno, podemos partir como de un organigrama en donde aquí la mayor jerarquía la tendría el director de auditoría interna. Sería el comité de auditoría. Sí, por el director de auditoría interna. Por debajo estaría el auditor externo, si es que se cuenta también con una auditoría externa. Y por debajo de este sería el director general de la organización, de la empresa de alguna institución pública. Y por debajo de los directores de áreas operativas, como el área de producción, como el área de comercialización y como el área de finanzas. Bueno, esto que acabo de mencionar es importante, lo de las jerarquías, porque un comité conlleva la necesidad de un alto grado de madurez profesional y administrativo de sus componentes para aceptar la condición pues apuntada. El coordinador del comité es la más alta autoridad del mismo. Ello representa una clásica autoridad funcional y en tal sentido se deberá ver y aceptar la autoridad funcional que habrá de ejercer el director de auditoría interna como coordinador del comité de auditoría. La importancia del comité de auditoría radica en que debe estar consciente de los riesgos que incorporan el reporte de información financiera para enfocar su atención de forma adecuada, por lo cual la importancia de dicho organismo se resume en los siguientes aspectos. Permite a la Junta Directiva crear un análisis independiente de lo que sucede en el entorno corporativo y dar soluciones a las inquietudes que pueden surgir dentro de ella. Convierte el enfoque tradicional de auditoría a un organismo de asesoramiento de alto nivel, con profesionales con una amplia gama de conocimientos del entorno empresarial para lograr el alcance de los objetivos propuestos por la entidad. Proporciona una comunicación más fluida entre junta directiva, administración, auditoría interna y auditoría externa. Ejerce supervisión sobre los procesos de auditoría
lo que ayuda a garantizar que la información financiera sea exacta. Y bueno, entrando en materia acerca de las funciones del Comité de Auditoría, las principales funciones son que asesora para la aprobación del Estatuto de Auditoría Interna y su plan de actividades, así como sus recursos. Dentro de sus funciones contempla dar el asesoramiento para la aprobación del Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna y del plan de trabajo. Es responsable de la evaluación del perfil de los auditores externos e internos para su selección, compensación y cese de estos mismos. Se encargará de la evaluación del perfil adecuado para la posterior selección para los puestos de auditores internos y externos, asimismo la remuneración y cese de estos mismos, en caso de que el comité lo requiera, dependiendo de las evaluaciones y autoevaluaciones que realicen. Apoya y proporciona a la Junta Directiva una opinión independiente y profesional sobre el control interno aplicado en la entidad y el desempeño de la auditoría interna y externa. El comité y la auditoría, como asesor de la Junta Directiva, debe de brindar una opinión totalmente independiente y profesional sobre los controles aplicados en la empresa y diferentes funciones de la unidad de auditoría interna y externa. Evalúa y refuerza la efectividad del control interno, el cumplimiento de disposiciones, los principios, criterios y prácticas contables correctas, las transacciones con terceros relacionados, la auditoría interna, los procesos de supervisión de la empresa en conjunto, los riesgos en conjunto, oportunidades y retos de la empresa. Dicho comité es el que evalúa la efectividad y el cumplimiento del control interno de la entidad, así de las disposiciones y prácticas contables correctas para su mejor funcionamiento. Y tiene dentro de sus funciones evaluar y reforzar todos los procesos que se supervisan dentro de la empresa, sus riesgos, las oportunidades para darle un mayor auge y lograr así los objetivos propuestos de la entidad. Es importante mencionar que con respecto a las auditorías, este comité debe de velar o debe de vigilar que se cumplan, y se debe de verificar también que los puntos señalados en las auditorías realmente ayuden a la organización a que se cumplan de manera eficiente y eficaz los objetivos. Ellos se encargarán este comité se encargará de vigilar que realmente todo se cumpla y que estos puntos de las auditorías que fueron señalados realmente tengan congruencia y chequen que efectivamente estén repercutiendo en el logro de los objetivos de la organización. Propicia la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva, el gerente general, la auditoría interna y la auditoría externa. El comité se encarga de la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa. Asegura la independencia de criterio de la actividad de auditoría externa e interna. Este es uno de los puntos delicados e indispensables del comité dentro de sus funciones de auditoría, ya que este tiene que garantizar la independencia de la auditoría interna y externa. Recibe los informes de los trabajos de auditoría interna. Ejecutada la auditoría interna en la entidad, el comité de auditoría recibirá dichos informes, luego de ser revisadas por la Junta Directiva. Estos mismos contendrán las respectivas observaciones realizadas por la Junta, las cuales serán también estudiadas por el comité. Informa a la Junta Directiva. Después de obtener los informes y las medidas presentados por la Unidad de Auditoría Interna ante la Junta Directiva, el Comité de Auditoría tiene como función informar también ante la Junta Directiva las observaciones, hallazgos y recomendaciones encontradas en todas las áreas de la empresa.
desde eh, em, puede ser de la divulgación financiera y también de esto tocando puntos muy específicos y también acerca del trabajo operativo. Debe entregar un reporte anual de sus actividades a la Junta Directiva. Este comité entregará un reporte anual a la Junta Directiva describiendo sus actividades realizadas durante el año. También informa a la Junta Directiva. Después de obtener los informes y las medidas presentadas por la Unidad de Auditoría Interna ante la Junta Directiva, el Comité de Auditoría tiene como función informar también ante la Junta Directiva las observaciones, hallazgos y recomendaciones encontradas en todas las áreas de la empresa. La Junta Directiva establecerá un comité de auditoría para que lleve a cabo las obligaciones y derechos que considerará adecuadas y mejor ubicadas para los miembros hacia la entidad. Es de esta manera que una de las funciones de este comité será el incorporar los componentes que deberá evaluar dentro de la empresa para un mejor desempeño y funcionamiento de las distintas áreas. Los componentes que evalúa esta auditoría pueden ser el proceso de la auditoría externa para revisar el proceso de la auditoría externa y para hacer recomendaciones a la Junta Directiva, siempre que se consideren necesarias. Las cuentas anuales para examinar estas y el informe de la auditoría externa que se relaciona con las cuentas. Los sistemas de control interno, lo cual proporcionará la tendencia actual según la cual exige a los consejeros que informen sobre sus sistemas de control interno. Hace pensar que esta cuestión está empezando a adquirir un perfil de mayor importancia. La auditoría interna, la implicación en el nombramiento de los auditores internos y la garantía de que la función de la auditoría interna funciona según las normas profesionales, se desarrolla bien y cumple con sus responsabilidades según el plan y según la estrategia elaborada para la auditoría. Realmente ellos están, este comité está muy pegado también a la normatividad y se encarga de vigilar que en base a los lineamientos, a los reglamentos, manuales de procedimiento, a la normatividad vigente, que se lleven a cabo los procesos correctamente. No tanto como no tanto como la función de los auditores, sino que se esté vigilando. Ellos se encargarán de que en base a la información proporcionada por las auditorías, realmente haya congruencia entre lo que se está plasmando y lo que están entregando con lo que se está incurriendo. Es en ese punto en donde entra esto. La gestión de riesgos. El comité de auditoría garantizará que en la empresa existe un sistema efectivo para la gestión de riesgos y que ese sistema respalda aquellos controles que, por su parte, proporcionan una expectativa razonable para alcanzar los objetivos de la empresa. Eso lo expliqué anteriormente. La conformidad y la corrección. Existe una comprobación para los sistemas y para los procedimientos que garantiza la conformidad con el reglamento, con las políticas, con las leyes, con los procedimientos y con el código de conducta propio de la empresa. También debe de garantizar que la empresa es capaz de evitar, detectar y reaccionar ante fraudes y ante posibles alegaciones de fraude. Realmente este comité debe de encargarse de vigilar absolutamente todo, de que, en el sentido de que
en el sentido de que puedan llevarse a cabo de manera adecuada o correcta todos los puntos en seguimiento para que haya un buen proceso en la organización. Y bueno, dentro de los alcances del comité de auditoría, se puede mencionar que realizan reuniones periódicas y estas quedan asentadas en actas o en minutas. Se encarga de emitir opiniones sobre el nombramiento y destitución del director ejecutivo de auditoría. Se encargan de revisar el plan anual de trabajo de ambas auditorías y supervisar que se esté cumpliendo. Se encarga también de monitorear los seguimientos de las observaciones hechas por las auditorías. Brinda una opinión sobre la contratación de los auditores externos. Evalúa el desempeño del auditor interno y del área en general. Supervisa que se estén cumpliendo las leyes, regulaciones y otras normativas técnicas. Vigila el cumplimiento de normas y el código de conducta. Aquí el código de conducta es muy importante, o sea, a pesar de que en los procesos y la normativa y las políticas, o sea, hay un conjunto de normatividad con la que todas las áreas se deben de conducir. Hay algunas entidades que emiten lo que son códigos de conducta. Esto precisamente para ayudar a eficientar y para puntualizar. Ayuda a señalar en qué actos se pueden incurrir, en qué actos puede incurrir la gente o el personal. Y también ese código tiene la capacidad de sancionar cuando se están incumpliendo los códigos de ética dentro y fuera, al realizar trabajos profesionales dentro y fuera de la organización. Y bueno, también da seguimiento a las investigaciones que involucran posibles fraudes o actos ilegales. Ok, y las preguntas clave en sus 4 áreas, voy a tratar de mencionar todo en relación a lo que debe de comprender y a lo que debe de manejar el comité de auditoría. Bueno, dentro de la supervisión de la divulgación, podría ser qué tan eficaz es la organización con respecto a números y si se están cumpliendo las metas. Bueno, con respecto a esto, la información financiera, el comité debe de comprender adecuadamente los negocios de la compañía y la industria en la que opera. Debe de estar satisfecho de que la compañía maneja adecuadamente el riesgo. Debe de manejar este comité el riesgo de que los estados financieros puedan contener errores materiales, sean intencionales o no. Debe entender cómo la administración y los auditores externos evalúan la materialidad, tanto cuantitativa como cualitativamente, para los efectos de información financiera. Evalúa la razonabilidad y adecuación de las políticas contables fundamentales que la compañía emplea, discutiéndolas con la administración y los auditores externos. Revisa los motivos y secuencias de los cambios en los principios contables realizados discrecionalmente por la administración, entendiendo la potencial reacción de las partes interesadas antes de su aprobación. Debe examinar las áreas relacionadas con las estimaciones hechas por la administración y que tienen un impacto material sobre los estados financieros y entiende la razonabilidad
de los supuestos y si los montos registrados están cerca de las alternativas conservadoras o agresivas que tenía la compañía. Discute con la administración las razones de fondo para los cambios significativos en los estados financieros, tanto entre distintos ejercicios así como comparados con el presupuesto, asegurándose que las explicaciones dadas son consistentes con su entendimiento del desempeño de la compañía. Revisa junto con la administración las transacciones inusuales, complejas o que han aumentado su volumen hacia el final del ejercicio y su tratamiento contable, evaluando la idoneidad y consistencia con el conocimiento de la compañía que tienen los miembros del comité. Comprenden los procedimientos usados por la administración para identificar las transacciones significativas con partes relacionadas que se producen durante el ejercicio a informar y está satisfecho con las revelaciones relacionadas. Lee los estados financieros anuales, evalúa su integridad y consistencia con la información operativa y otras informaciones conocidas por los miembros y los discute también con la administración y los auditores externos. Realmente la comunicación aquí debe de ser muy importante porque va a ser la base bueno, en este caso y realmente en todos los procesos, en todas las áreas, se puede llevar de manera en armonía, entendible. Lo que se puede realizar con esto es que se puedan, se puedan comprender y se puedan llevar a cabo cualquier cambio que se tenga que hacer o cualquier o sí, cualquier situación que deba de solucionarse o a la cual se le tenga que poner una atención y más si es una atención prioritaria. Entiende y se siente cómodo con los comunicados de prensa y otra información financiera. Debe de leer antes de su publicación la narrativa del informe y la información relacionada, asegurando su consistencia con los estados financieros, su integridad y adecuada transparencia respecto a asuntos como la liquidez y las necesidades de financiamiento. Debemos de ser lo más exactos posibles y lo más claros posibles ante estas situaciones para ver que efectivamente no haya un acto de ilegalidad y se debe de fomentar lo que es la transparencia en todos los ámbitos. Discute los resultados de la auditoría con los auditores externos, teniendo en cuenta el manejo de la administración de los errores corregidos o no corregidos. Se deben de reunir periódicamente con los abogados para discutir litigios, demandas, contingencias u otros asuntos importantes y su impacto en los estados financieros. Debe de entender cómo la administración capta toda la información relevante en los estados financieros, incluyendo la forma que funciona el comité de revelación gerencial. Debe revisar la correspondencia entre la compañía y los organismos reguladores en relación con la presentación de los estados financieros y sus revelaciones. Debe de considerar el impacto de los eventos posteriores identificados sobre las revelaciones de la información financiera. Bueno, en la supervisión, con respecto a la supervisión de la gestión de riesgos y control interno, se debe de plantear si las diferentes áreas cumplen con sus obligaciones al realizar las actividades, si se cuenta con normatividad vigente y se debe bueno, el comité se debe de preguntar si tiene claro si tiene claramente y entendidamente cuáles pueden ser los riesgos en la organización. Y bueno, se debe de entender o debe de tener bien claro el comité
si, si realmente se siente cómodo con la eficacia de los procesos de la compañía relacionados con la gestión del riesgo. Debe de entender claramente y coincidir con el directorio sobre cuáles son los riesgos clave, probablemente aquellos relacionados con la información financiera y el cumplimiento de leyes normativas. Supervisa a nombre del directorio, debe de ser supervisado a nombre del directorio. Debe de estar de acuerdo con el directorio sobre el alcance específico de las responsabilidades de supervisión del comité relacionadas con el seguimiento de los riesgos. Debe revisar el enfoque y el alcance de las pruebas de control interno hechas por la administración, por auditoría interna y por los auditores externos, y la forma en que esas pruebas sustentan la información que la compañía incluye en sus informes. Debe discutir con la administración, con auditoría interna y con los auditores externos sus observaciones, los problemas y conclusiones sobre la efectividad del control interno. Debe entender las debilidades significativas o materiales del control, así como los planes de la administración para remediar las deficiencias de control detectadas. Se debe tener en cuenta también si es que realmente hay medidas de control. Se deben de leer informes externos de la administración sobre la efectividad del control interno, la administración de riesgos y los informes al respecto emitidos por los auditores externos. Debe entender si la existencia de incentivos de compensación podría crear un riesgo para la información financiera. Comprende todos los factores que aumentan el riesgo de fraude. Debe de comprender todos los factores que aumentan el riesgo de fraude en la información financiera y la forma en que la administración aborda dicho riesgo. Debe entender los riesgos de soborno y corrupción y la forma en que la administración minimiza estos riesgos, ya que todo esto puede, bueno, no es que pueda, sino que realmente influye o repercute directamente en la organización. Con respecto a la supervisión del cumplimiento legal y ético, se debe de partir o se deben de plantear si se está incurriendo en alguna falta administrativa, si efectivamente es así, qué tan grave es la falta y si se están siguiendo los lineamientos operativos. Bueno, aquí en este punto el comité deberá evaluar la actitud y el ejemplo de la alta gerencia y la cultura de la compañía, comprendiendo su importancia para el cumplimiento y el proceso de la información financiera. Deberá entender la eficacia de los programas de la compañía para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Considerará los problemas de cumplimiento importantes identificados y deberá estar satisfecho con las acciones tomadas por la administración. Deberá asegurarse de que la administración tenga un código de conducta apropiado. Verificará que la administración proporciona el código junto con la formación pertinente a los empleados y requiere que los empleados certifiquen su cumplimiento. Deberá estar satisfecho de que las políticas sobre ética y conducta de la compañía tome en cuenta adecuadamente los temas culturales o locales sensibles. Verificará que existan canales apropiados de apoyo disponibles para ayudar a los empleados con los problemas éticos y de cumplimiento. Deberá reunirse periódicamente con auditoría interna, con sus abogados, el encargado de cumplimiento y la administración, entre otros, para discutir temas sensibles. Y se asegurará de que existan procedimientos para recibir, retener y abordar las quejas respecto a la contabilidad, los controles internos o asuntos de auditoría. Deberá considerar el impacto potencial y la resolución de problemas importantes planteados a través del programa de denuncias anónimas. Y bueno, en cuanto a la supervisión de la administración y auditoría interna y externa, una de las preguntas claves que deberán manejarse es si realmente están siendo objetivos en sus observaciones o en sus aseveraciones y si éstas impactan realmente en la organización. Con respecto a la supervisión de la auditoría interna, el comité
Deberá mantener una relación productiva con la administración a través de líneas abiertas de comunicación y un código franco y continuo, incluso entre las reuniones del comité. Deberá encontrar el equilibrio adecuado entre asesorar a la administración y supervisarla, y, y deberá estar dispuesto a aumentar su participación si los cambios en las circunstancias lo justifican. Deberá asegurarse de que la administración obtenga la opinión del comité de auditoría antes de tomar decisiones claves. Evaluará el desempeño y competencia de los altos cargos de la gerencia de finanzas, obteniendo la opinión de auditoría interna y de los auditores externos. Monitoreará los planes de sucesión para los diferentes cargos o miembros del equipo de finanzas. Se involucrará adecuadamente a la administración en las reuniones y se asegurará de hacer énfasis en la discusión y no en la presentación. Deberá reunirse en privado con la administración regularmente. Construirá una relación de confianza con auditoría interna que incluya la comunicación franca y continua entre las relaciones, lo que facilitará la capacidad de plantear cuestiones delicadas. Realmente todo esto es con el fin perdón que suene muy que repita mucho tal vez esto, pero tiene gran impacto este comité que influye en todas las áreas y pues como sabemos algo que esté fallando, entonces hay que ponerle atención y habrá que analizar cuál es la prioridad y darle una solución. Se asegurará de que el papel que desempeñe la auditoría interna satisfaga las necesidades del comité respecto al aseguramiento y que proporcione valor a la administración. Aprobará los estatutos de auditoría interna y deberá revisar los planes anuales y cualquier cambio significativo, asegurándose de que exista una cobertura adecuada de los riesgos y una coordinación de trabajo con los auditores externos. Se asegurará de que la auditoría interna cuente con los recursos y presupuestos suficientes, incluyendo la calidad y continuidad de personal, y que tenga la capacidad para complementar sus habilidades si fuera necesario. Sabemos que el recurso humano es el soporte de una organización, y mientras más capacitación haya, mientras más cultura tenga el personal, entonces será capaz de resolver problemas, y esto traerá beneficios a la organización. Analizará las conclusiones de la auditoría interna informadas al comité con un nivel de resumen adecuado, así como el estado de las acciones correctivas tomadas por la administración. Se asegurará de que la auditoría interna reporte directamente al comité, así como a un alto cargo gerencial dentro de la compañía, promoviendo la importancia y la objetividad de la función de auditoría interna, y jugará un papel central en el nombramiento o sustitución del director de auditoría interna, en la evaluación de desempeño y la determinación de su compensación. Evaluará el desempeño de auditoría interna y su independencia operativa al analizar los resultados de las revisiones de control de calidad, así como al recibir comentarios de la administración y los auditores externos. Se reunirá en privado y regularmente con el director de auditoría interna. Y bueno, en relación con los auditores externos, construirá una relación de confianza profesional con los auditores externos, garantizando líneas de comunicación abiertas. Asumirá la selección, supervisión y evaluación de los auditores externos, contando con la opinión de la administración de auditoría interna,
y considerará el reemplazo de los auditores externos cuando así sea necesario. Se asegurará de la independencia de los auditores externos al preaprobar los servicios de auditoría y no auditoría, entendiendo el impacto de los honorarios y evaluando el tipo de servicio no auditoría que estos proveen. Revisará el alcance de la auditoría externa, comprendiendo la cobertura del riesgo y los cambios significativos al plan de auditoría. Recibirá información que debe ser comunicada en virtud de las normas de auditoría y reglamentarias y buscará opiniones sobre cómo se comportan las prácticas de la compañía con las utilizadas por entidades comparables. Revisará las cartas de representación de la gerencia dirigidas a los auditores y consultará acerca de cualquier representación no estándar presente en ellas. Tendrá una comprensión de los desacuerdos entre los auditores y la administración y determinará si se necesita asesoramiento externo para la resolución de estos desacuerdos. Comprenderá la justificación dada por la administración para usar otras firmas de auditoría en el trabajo de auditoría u otros servicios. Y se reunirá en privado y regularmente con los auditores externos. Y bueno, cuando las cosas no salen del todo esperadas, el comité entenderá los errores significativos identificados en los estados financieros previamente emitidos y estará de acuerdo con las conclusiones de la administración con respecto a la necesidad de una remisión de estos. Se asegurará de que la administración lleve a cabo una investigación exhaustiva para identificar y resolver todos los errores. Comprende su papel y las consideraciones clave al supervisar investigaciones. Tendrá la autoridad y tomará las decisiones adecuadas sobre la posibilidad de contratar asesores externos. Deberá monitorear activamente el progreso de la investigación y se asegurará de que la administración aprovecha las lecciones aprendidas y las aplique en futuras investigaciones. Y deberá sentirse satisfecho de que existe un plan de gestión de crisis que permite a la compañía responder rápida y adecuadamente a la crisis que se presente. Y bueno, como conclusiones, el Comité de Auditoría es un organismo de apoyo a la máxima autoridad de una organización y desempeña una labor importante en cuanto a garantizar la veracidad de la información financiera que genera la empresa. Y para lograr esto, los miembros del comité deben de cumplir con total independencia y objetividad en el desempeño de sus funciones, cumpliendo con los atributos anteriores y poniendo en práctica todo su conocimiento y experiencia adquirida. Ayudarán a contribuir de esta manera a agregar valor para la entidad, para nuestra organización, siendo los precursores de beneficios no solo a nivel financiero, sino que también en áreas como las administrativas y operativas. En tal sentido, el Comité de Auditoría en toda entidad puede contribuir a generar beneficios como calidad de la información presentada en los estados financieros, precisa y transparente para la toma de decisiones acertada por parte de accionistas y otras partes interesadas, generar seguridad en la administración de los riesgos, control y mitigación de riesgos, asesoramiento a la junta directiva en situaciones que requieran la opinión, solidificación de la independencia y objetividad de los auditores internos y externos, evaluación continua del sistema de control interno, ayudará a contribuir al logro de objetivos estratégicos de la organización y lograr un mayor valor de la empresa al atraer inversionistas que buscan invertir en negocios que cuenten con estructuras y prácticas de buen gobierno corporativo, dando de esta manera seguridad a su inversión. Profe, realmente hay demasiada información acerca de
de este tema. Quisiera abarcar todo lo que encontré, pero creo que con respecto a los puntos que teníamos que abarcar en esta actividad, espero haber cumplido con las expectativas y pues nos vemos en clase. Muchísimas gracias.